Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a este webinar relacionado con el tema del reporte de novedades que debemos cumplir ahorita en el mes de agosto. Para esto, pues quiero iniciar agradeciéndoles a todos por su asistencia a este webinar en el que abordaremos pues una de las obligaciones principales que debemos cumplir directamente en el Registro Nacional de Base de Datos administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Teniendo en cuenta esto, quiero primero socializarles pues cuál será la agenda que abordaremos en este webinar. Primero iniciaremos pues con el marco normativo. En este apartado analizaremos de dónde proviene esta obligación y cuál es el justificación para el cumplimiento de la misma. Luego de ello, es necesario analizar cuál es el medio que tenemos habilitado ante la SIC para dar cumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta pues que se trata directamente de indicarle a la Superintendencia de Industria y Comercio cuántas reclamaciones relacionadas a protección de datos personales hemos tenido, pues antes de ello debemos abordar cuáles son los derechos que tienen los titulares de los datos personales. Posteriormente a esto, hablaremos o conversaremos con todo lo relacionado a cuáles son los plazos que tenemos para dar cumplimiento a esta obligación, adicionalmente de qué se debe reportar ante la Superintendencia de Industria y Comercio y cuáles serían las posibles consecuencias del incumplimiento de esta obligación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por último, pues les daremos desde Protect Data Colombia algunas recomendaciones para que cumplan a plenitud y a satisfacción, pues esta obligación ante el ente de vigilancia. Así pues, para iniciar tenemos que hablar del marco normativo, de donde surge toda la obligación del reporte de novedades de los titulares de los datos personales. Toda esta obligatoriedad surge a partir del artículo 15 de la Ley 1581 del 2012, que establece que los titulares o sus causavientes que consideren que la información contenida en las bases de datos de los responsables o encargados del tratamiento sean objeto de corrección, actualización, supresión, revocatoria de la autorización para el tratamiento de datos personales o cuando adviertan un posible incumplimiento en los deberes de los responsables del tratamiento de los datos personales, pues pueden interponer reclamaciones directamente tanto al responsable como al encargado del tratamiento de datos personales. Teniendo en cuenta la justificación de esto, pues debemos tener o especificar de dónde o dónde debemos cumplir con esta obligación. Esta obligación la debemos cumplir específicamente en el Registro Nacional de Base de Datos, en la cual en el artículo 26 del decreto 1074 del 2015, perdón, se establece cuál es el objeto del Registro Nacional de Base de Datos, cuál es el ámbito de aplicación, así como los términos y condiciones que se deben cumplir para llevar a cabo dicha obligación. Y por lo último, ya tenemos la circular 03 del 2018 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual se establecen o desarrollan todas las obligaciones relacionadas al Registro Nacional de Base de Datos. ¿Cuáles son estas obligaciones? Pues la primera obligación es la de actualizar el Registro Nacional en el primer trimestre del año, donde debemos actualizar la cantidad de titulares de los bases de datos, quiénes son los encargados del tratamiento de los datos, qué tipo de datos podemos tener, dónde tenemos almacenada esta información. La otra obligación es la de los incidentes de seguridad de la información, que debemos reportarlos cuando sucedan dentro de los 15 días siguientes al conocimiento de este hecho de incidentes de seguridad. Y por último, pues tenemos la obligación que trataremos el día de hoy, que se refiere al reporte de novedades o el reporte de las reclamaciones relacionadas a protección de datos personales. ¿Cuáles son estas reclamaciones? ¿Cuándo las debemos reportar? Pues las debemos reportar los primeros 15 días hábiles del mes de febrero y los primeros 15 días hábiles del mes de agosto. Teniendo en cuenta esta contextualización, pues debemos hablar de dónde debemos reportar estas novedades. Para esto, pues debemos hablar del Registro Nacional de Base de Datos, que es el directorio público administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del cual todos los responsables del tratamiento de datos personales deben inscribir sus bases de datos. ¿Quiénes están obligados a cumplir con este Registro Nacional de Base de Datos? Sociedades
entidades comerciales o entidades sin ánimo de lucro que tengan más de 100.000 VTs en el valor total de sus activos o entidades sin ánimo o entidades de naturaleza pública. Actualmente en el año 2025 los VTs equivalen a 4.900 millones de pesos, es decir, todas las organizaciones que tengan más de 4.900 millones en el valor total de sus activos deben cumplir con esta obligación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. No obstante, en el año 2018, cuando se expidió la circular, existían muchas inquietudes de quiénes debían cumplir con esta obligación del Registro Nacional de Base de Datos y muchas organizaciones han cumplido con este registro por una buena práctica. Teniendo en cuenta esto, a pesar que de pronto no tengamos el valor total de los activos, debemos dar cumplimiento pues con las obligaciones que se derivan de este, como es la actualización, el reporte de los incidentes de seguridad de la información y el reporte de novedades en los meses de febrero y agosto. Adicionalmente, es importante que tengamos en cuenta que este Registro Nacional de Base de Datos es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y es de libre consulta por parte de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros como oficiales de cumplimiento o de pronto si estamos en la dirección de riesgos o oficiales de protección de datos personales, no sabemos si la organización a la cual nosotros pertenecemos ya cumplió en algún momento con esta obligación, pues podemos acceder a través del registro público con la razón social o el número del NIT y digitando un código CAPTCHA podemos acceder a cuáles son las bases de datos que pueden tener. Puede ser que o la sociedad no haya cumplido con esta obligación siendo obligatorio o siendo necesario, o puede ser que sí hayan cumplido y no hayan desarrollado a medida del tiempo el cumplimiento de estas obligaciones. Teniendo en cuenta esto, pues debemos hablar de cuáles son los derechos que tienen los titulares de los datos, porque de aquí es de donde se desprende pues el cumplimiento de las obligaciones del reporte de novedades. El primer derecho de los titulares de los datos, conocer o consultar su información, solicitar prueba de la autorización para el tratamiento de datos personales. Y estos se denominan pues las consultas que hacen los titulares de los datos. Es importante mencionar que en el caso de las consultas, la norma establece que contamos con un plazo de 10 días hábiles para darle respuesta a este tipo de peticiones, prorrogables por 5 días hábiles adicionales. No obstante, debemos notificar al titular de los datos o al causaviente que haya interpuesto una consulta que no podremos dar respuesta dentro del primer término y así pues el titular de los datos personales tendrá el conocimiento de que se tomarán estos 15 días hábiles. Es importante mencionar que las consultas no entran dentro de la obligación que tenemos ahorita en el mes de agosto de reportar las novedades o reclamaciones. Aquí ya entrarían las correspondientes a la actualización de la información, es decir, cuando hayamos cambiado de pronto nuestro número de teléfono, nuestro número de celular, nuestro correo electrónico, dirección de vivienda, pues debemos notificar, puede ser, digamos, a nuestro empleador, de pronto a nuestros bancos o entidades financieras a las cuales estemos afiliados, pues debemos actualizar esta información. Adicionalmente, tenemos pues también el derecho a rectificar la información cuando los datos personales sean inexactos o puedan conducir a algún error. Por ejemplo, yo me llamo María Alejandra, no obstante, hice algún registro en una entidad bancaria y por un error de digitación no se digitó María Alejandra, sino Mario Alejandro. Pues en este caso mis datos estarían inexactos y es necesario corregirlos, ajustarlos o rectificarlos. Por esto, pues yo como titular de mis datos personales puedo establecer o radicar una reclamación a través de los canales habilitados que tenga el responsable del tratamiento para ejercer mi derecho a la rectificación de mi información. Por último, tenemos la revocatoria de la autorización para el tratamiento de datos personales. Como nosotros
como responsables del tratamiento de los datos, le solicitamos a los titulares al momento de que vamos a recolectar su información la autorización para el tratamiento de datos personales, donde se establecen las finalidades para que vamos a utilizar esta información, los canales, los derechos de los titulares de los datos personales y el responsable del tratamiento, pues como titular también tenemos la facultad de revocar dicha autorización para el tratamiento de los datos personales cuando no estemos de acuerdo o no se haya otorgado la autorización en debida forma. Y por último, tenemos todo lo relacionado a la supresión de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también podemos solicitarle al responsable del tratamiento de los datos personales suprimir la información que tengan sobre ellos en bases de datos. Por ejemplo, nosotros en algún momento fuimos de vacaciones, estuvimos en un hotel en otro país o aquí mismo dentro de Colombia y estamos recibiendo publicidad masiva y no queremos pues ya recibir esta publicidad. Podemos a través de una reclamación interponer estas peticiones ante, en este caso, el hotel, solicitándole la eliminación de mis datos personales. Aquí es importante tener en cuenta que en el caso de la supresión de la información, pues existen algunas normas especiales que nos obligan a almacenar la misma. Por ejemplo, en el caso de todos nuestros colaboradores, hay una norma del Ministerio de Trabajo o lineamientos del Ministerio de Trabajo que obliga que debemos almacenar esta información por 80 años, teniendo en cuenta pues que todo lo relacionado al derecho pensional es imprescriptible y pues podemos ejercer este derecho en cualquier momento. Teniendo en cuenta esto, pues debemos hablar cuando un titular de los datos personales interponga alguna reclamación relacionada a protección de datos personales, cuál es el tiempo de respuesta que tenemos como responsables o encargados del tratamiento para indicarle al titular. Para esto, la norma establece que en el caso de las reclamaciones contamos con un plazo de 15 días hábiles para dar respuesta a la misma, prorrogables por 8 días hábiles adicionales, pero aplica el mismo caso que en las consultas, que debemos notificar al titular de los datos, al apoderado, al representante legal o al causaviente que haya interpuesto la reclamación, que nos tomaremos estos 8 días hábiles adicionales. Adicionalmente a esto, es importante tener en cuenta que nosotros debemos dejar toda la trazabilidad de estas reclamaciones relacionadas a protección de datos personales, porque será nuestro insumo, perdón, para poder cumplir con esta obligación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Teniendo en cuenta esto, pues el plazo para nosotros darle respuesta a las reclamaciones presentadas por los titulares de los datos se convertiría en un plazo de 23 días hábiles. ¿Qué debemos reportar ahorita en el próximo mes de agosto? Primero, debemos consolidar por semestre calendario cuántas reclamaciones tuvimos relacionadas a protección de datos personales. ¿Qué es esto? Ahorita en el mes de agosto debemos reportar las reclamaciones que nosotros tuvimos entre el mes de enero y junio, perdón, del 2025. Y en el mes de febrero del 2026 reportamos lo relacionado a julio, a diciembre del año inmediatamente anterior. Es decir, que ahorita en el mes de agosto debemos reportar lo concerniente a enero y junio del 2025. ¿Qué es esto? La cantidad de reclamaciones que hemos tenido como responsables del tratamiento relacionada a datos personales. Nosotros directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio no le decimos, oiga, súper, tuvimos una reclamación de Oscar, de Camila, de Andrés. No, tuvimos 10 solicitudes de supresión de la información, 2 reclamaciones de rectificación, 5 reclamaciones de actualización de los datos personales. Adicionalmente, que para dar cumplimiento con esta obligación ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ellos tienen una codificación de códigos para poder cumplir con estas obligaciones. Esas codificaciones, ¿cuáles pueden ser? Pues las codificaciones de la 2001 relacionada a supresión o revocatoria de la autorización para el tratamiento de datos personales, la 601 que es toda la relacionada a la actualización de la información, la 701 que es la relacionada a rectificación de los datos personales o la 401 que aplicaría en el caso de que se nos haya presentado algún incidente de seguridad de la información
y el titular de los datos pues nos haya presentado alguna reclamación por el no cumplimiento de esta obligación. Adicionalmente, pues cuando debemos cumplir con esta obligación, lo debemos cumplir dentro de los 15 días hábiles del mes de agosto. Estos 15 días hábiles nos dan hasta el 25 de agosto en el presente año. No obstante, esta plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio normalmente está habilitada solo hasta el 21 de agosto. Por esto es oportuno que nosotros podamos clasificar todas las reclamaciones durante este término. Adicionalmente a esto, es oportuno que ustedes tengan en cuenta que si están obligados a el Registro Nacional de Base de Datos o ya llevaron a cabo el Registro Nacional de Base de Datos y puede ser que en el semestre inmediatamente anterior no hemos tenido reclamaciones reportadas en protección de datos personales, pues de todas maneras debemos cumplir con esta obligación ante la Superintendencia de Industria y Comercio y reportar en ceros. ¿Qué pasa? ¿Cómo debemos cumplir con esta obligación? Pues debemos cumplir a través del Registro Nacional de Base de Datos, accediendo con nuestro usuario y contraseña. Allí nos debemos remitir específicamente a la parte de inscribir bases de datos y ahí nos aparece pues el reporte de novedades del tratamiento de datos personales. Si ustedes quieren hacer una prueba, pueden ingresar en este momento y se pueden observar que actualmente todavía la Superintendencia de Industria y Comercio no ha habilitado esta opción para poder cumplir con esta obligación. Una vez le damos en reporte o accedemos a través del reporte de novedades, pues aquí ya se nos desprende esta ventana, dentro de la cual pues están los reclamos presentados por los titulares de los datos personales. Ahí inmediatamente nos aparece la opción de si no tenemos reclamaciones, pues reportamos en ceros y en el caso de que tengamos reclamaciones directamente relacionados pues a protección de datos personales, debemos iniciar con la clasificación dependiendo la cantidad de reclamaciones que hayamos tenido. ¿Qué significa esto? Que si tuvimos 5 solicitudes de supresión de la información, pues registramos las 5 solicitudes de la supresión de la información. 5 solicitudes de actualización, 2 solicitudes de rectificación y por último, pues ya radicamos estas novedades ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí les quiero socializar unos ejemplos de más comunes relacionados a reclamaciones relacionadas a protección de datos personales. Es importante tener en cuenta que las reclamaciones pueden ser tanto contra el responsable como contra los encargados del tratamiento de los datos personales. En el caso de que nosotros lo hayamos registrado o tengamos registrados nuestros encargados en el Registro Nacional de Base de Datos, pues debemos indicarle a la Superintendencia de Industria y Comercio cómo este encargado de la información se presentó esta reclamación. Un ejemplos de reclamos que podemos solicitar, pues uno podría ser cuando un titular de los datos nos solicita la actualización de su número telefónico registrado en las bases de datos. ¿Qué tipo de reclamación es? Pues una reclamación de actualización de los datos personales y el derecho afectado pues sería el derecho de actualización de la información. En el caso de las actualizaciones, ¿cómo las debemos registrar? Yo les recomendaría que lo registraran bajo la codificación 601. Aquí es importante también aclarar que en el caso de que somos una cooperativa, somos una entidad financiera o de pronto somos una organización que por políticas internas le solicitamos a todos los titulares de las bases de datos que tenemos dentro de la organización actualizar sus datos personales, en este caso no nos entrarían dentro de estas obligaciones, pues porque directamente es un lineamiento de la organización y no hay en sí una reclamación por parte de un titular de los datos personales. Tampoco entrarían las solicitudes relacionadas o las reclamaciones relacionadas a Ley 1266 del 2008. No obstante, en muchas ocasiones puede suceder que dentro de la reclamación de 1266 incluyan algo relacionado a 1581 del 2012. Por tanto, pues debemos tener claro
qué nos está pidiendo puntualmente el titular de los datos y si nos aplicaría reclamación de 1581 del 2012 y 1266 del 2008. ¿Qué otro tipo de reclamación se puede presentar? Pues algún titular de los datos que nos solicite la eliminación de su información de las bases de datos porque ya no tiene vínculo con la organización. Por ejemplo, adelantamos un proceso de selección desde el área de talento humano y un aspirante o un candidato a determinado cargo nos solicita que eliminemos su información de las bases de datos porque ya no quiere tener conocimiento de las vacantes que hay dentro de la organización. Pues aquí efectivamente debemos registrar esta supresión de la información dentro de la codificación que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, que yo les recomendaría que la registraran como la 20001. ¿Qué derecho estaría pues invocando el titular de los datos personales? Pues el derecho a la supresión de la información. Estas que nosotros les estamos socializando en este momento, pues son las más comunes que se pueden presentar. El tercer ejemplo, el responsable digitó datos inexactos en un formato estandarizado por la organización. ¿Cuál sería pues este reclamo? El relacionado a la rectificación o a la corrección de la información y lo deberíamos clasificar como el 701 dentro de las reclamaciones o dentro de la codificación que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para cumplir con estas obligaciones. Adicionalmente, es oportuno que ustedes tengan en cuenta que en muchas ocasiones vamos a decir, no, este reclamación, ¿cómo la podemos nosotros clasificar dentro de la codificación que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio? Para esto, si tenemos inquietudes de cuál sería el tipo de reclamación que tendríamos, les recomendamos que la registremos como la 101, que es todo lo relacionado al ejercicio del derecho de habeas data. En el caso de que nosotros como responsables del tratamiento de los datos personales no cumplamos con esta obligación, ¿qué podría desencadenar esto para nosotros como organización? Pues teniendo en cuenta que es directamente un registro administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de las facultades que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, pues tiene la facultad de imponer sanciones. ¿Sanciones de qué tipo? Pues multas por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta el valor de los activos totales de la organización. ¿Qué pasa? Que al momento que la Superintendencia de Industria y Comercio emite una orden administrativa o emite directamente un cargo de pliegos de solicitudes, pues allí les solicita a los responsables del tratamiento de los datos personales que adjunten los estados financieros de los últimos 3 años. Y una vez se adjunte, pues esto, ellos hacen un análisis para la imposición de la multa por el no cumplimiento de las obligaciones relacionadas a protección de datos personales. La segunda, pues suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento de los datos personales. ¿Qué es esto? Pues que no podemos utilizar los datos personales hasta que no hayamos obtenido en debida forma la autorización para el tratamiento de los datos personales. La tercera, cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento o el cierre inmediato y definitivo de la operación. Yo hasta el momento no tengo conocimiento de que estas sanciones las haya aplicado aún la Superintendencia de Industria y Comercio, pero pues debemos tener en conocimiento que dentro de las facultades que tiene la SIC, pues también está de imponer estas. Adicionalmente, que hemos visto que en los últimos años la Superintendencia ha incrementado el valor de sus sanciones por el no cumplimiento de las obligaciones relacionadas a protección de datos personales, pues no solo directamente ha impuesto multas de 2, 3, 4, 5 millones de pesos, sino multas mucho más cuantiosas como de 80, 100, 200 millones, lo cual podría generar pues en una organización pequeña pues una posible liquidación de la misma. Adicionalmente, ¿qué pasa? Que cuando no demos cumplimiento con las obligaciones de protección de datos personales, pues nos podríamos estar enfrentando a posibles requerimientos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de pronto alguna pérdida o riesgo reputacional entre nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros colaboradores y pues ya directamente la credibilidad que tendríamos ante los titulares de toda la información.
¿Qué recomendaciones les damos nosotros desde Protect Data Colombia para cumplir con estas obligaciones? Pues consolidar todas las reclamaciones que tengamos dentro del semestre. Para esto, ¿qué les recomendamos? Que tengan dentro de su sistema de gestión en protección de datos personales una planilla que les permita a ustedes registrar todas las reclamaciones relacionadas a protección de datos personales, como por ejemplo una planilla que contenga cuándo llegó la reclamación, el estado de la reclamación, cuándo se le dio respuesta a la reclamación, a qué área de la organización le pertenecía pues directamente el dato personal, quién es el responsable de dar respuesta, ante quién se presentó, si fue directamente ante el responsable del tratamiento o ante el encargado del tratamiento. Y este sería el insumo para nosotros cumplir pues con estas obligaciones en el mes de febrero y ahorita en el mes de agosto de este año. Coordinar con el área de atención al cliente o de PQRS. ¿Qué pasa? Que muchas personas dentro de la organización desarrollan el rol de oficial de protección de datos personales, pero directamente todo lo relacionado a servicio al cliente o PQRS lo maneja otra área de la organización. Pues debemos tener una sincronía entre ambas áreas porque puede ser que en muchas ocasiones recibamos reclamaciones relacionadas a protección de datos personales no a través del canal habilitado que nosotros tenemos, que puede ser atención protección de datos personales @protectdata.com.co, sino recibir de pronto estas reclamaciones a través de otros canales de atención. Entonces, antes de cumplir con estas obligaciones, enviar un correo electrónico a todas las áreas de la organización donde ellos nos mencionen cuántas reclamaciones o si han tenido reclamaciones relacionadas a protección de datos personales, si de pronto no se le trasladaron directamente al oficial de protección de datos personales, pues para que se le diera respuesta en su momento o qué respuesta le pudieron haber dado dentro de estas áreas. La otra recomendación, revisar la política de tratamiento de datos personales y los canales que nosotros tenemos registrados para que los titulares de los datos personales pues puedan ejercer sus derechos. ¿Por qué? Porque pues directamente nosotros dentro del decreto 1074 del 2015 se establece cuáles deben ser los canales que nosotros debemos incluir dentro de nuestra política de protección de datos personales para que los titulares de los datos puedan ejercer sus derechos y cuál es el procedimiento que nosotros tenemos dentro de la organización para este cumplimiento. Así, si nosotros revisamos la política de tratamiento de datos personales e identificamos que de pronto dentro de nuestra política no contenemos un procedimiento relacionado a esto, pues debemos ya directamente ajustar nuestra política de protección de datos personales. Y por último, pues debemos reportar incluso si no hubo reclamaciones que ya les había mencionado. Es decir, si entre enero y junio del 2025 no tuvimos reclamaciones relacionadas a protección de datos personales dentro de la organización, pues será mucho más fácil el cumplimiento de esta obligación reportando en cero. Buenas prácticas internas que podríamos tener nosotros dentro de las organizaciones para dar cumplimiento a estas obligaciones. Pues la primera, llevar una bitácora de las reclamaciones que ya les había mencionado. Capacitar a todas las áreas para que tengan el conocimiento de cómo dar respuesta a las reclamaciones de protección de datos personales. Adicionalmente, que esta es una obligación que debemos cumplir ya que se desprende de la guía de responsabilidad demostrada a través de la cual todas las organizaciones a potestad de la Superintendencia de Industria y Comercio debemos demostrarle que hemos cumplido con medidas apropiadas y efectivas para el manejo y tratamiento de la información personal. Debemos designar un oficial de protección de datos personales que sería la persona encargada de directamente velar porque se cumplan o se dé respuesta a las peticiones presentadas por los titulares de los datos personales. Debemos documentar y
dar trazabilidad y actualizaciones sobre las bases de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si de pronto nosotros dentro del hotel tenemos una plataforma de email marketing y dentro de la plataforma, al momento que nos le llega el correo electrónico al titular de los datos personales, este tiene la opción de unsubscribe, pues nosotros también debemos tener en cuenta estas reclamaciones para registrarlas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y pues actualizar nuestras bases de datos dentro del primer trimestre de cada año, o si vemos que es un cambio sustancial, pues realizarlo dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. Queremos socializarle con ustedes pues todos los datos de contacto por si tienen inquietudes relacionadas con el cumplimiento de esta obligación ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que nos puedan contactar y de esta forma nosotros pues podamos asesorarlos en el cumplimiento de esta obligación. Sé que en el chat hay varias preguntas, entonces vamos a revisar las preguntas pues para que las podamos resolver aprovechando aquí esta sesión. Deme un minuto. Dice Sandra Vázquez, buenos días. ¿Esos reportes de reclamos las realizan solo quienes cumplen con el requisito del RNBD o aplica este caso para todos quienes deben cumplir con protección de datos personales? El reporte de novedades es una obligación que se desprende directamente del Registro Nacional de Base de Datos, entonces aplicaría solo para aquellas organizaciones que ya estén inscritas en el Registro Nacional de Datos Personales como una buena práctica o estén obligados al cumplimiento de esta obligación. Janit Escobar nos pregunta, si no hemos tenido ninguna reclamación, no tengo la obligación de realizar el registro, ¿qué debemos hacer? Si no han tenido reclamaciones relacionadas a protección de datos personales y de pronto ya llevaron a cabo el registro nacional de base de datos, pues se reporta en cero. Y creo que se relaciona mucho con la pregunta anterior, si no cumplen con el valor de los activos totales de la organización para dar cumplimiento con el registro nacional de base de datos, pues no se tendría que cumplir con esta obligación. No obstante, pues debemos darle eh, trámite a todas las reclamaciones presentadas por los titulares de los datos personales. Yo que les recomiendo que si ustedes no tienen, digamos, el valor total de los activos para el cumplimiento de estas obligaciones, no obstante, realicen este registro nacional de bases de datos como una buena práctica, pues a través del registro reportamos los incidentes de seguridad de la información cuando se presenten, la actualización de las bases de datos y podemos tener un control del cumplimiento de las obligaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y adicionalmente, que en el caso de que nosotros recibamos alguna orden administrativa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio del cumplimiento de obligaciones relacionadas a protección de datos personales, pues lo podemos tener en cuenta para hacer un atenuante al momento de pronto de la imposición de alguna multa o sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Luisa Ángela nos pregunta, ¿existe un instructivo para manejar la página de la SIC para registrar, actualizar las bases de datos? Pues directamente la Superintendencia de Industria y Comercio en algunos momentos del año realiza capacitaciones relacionadas pues al cumplimiento de estas obligaciones, pues directamente al Registro Nacional de Base de Datos. No obstante, pues si ustedes necesitan un acompañamiento, Protect Data Colombia está muy dispuesto a asesorarlos en este proceso e incluso nosotros realizamos auditorías gratuitas relacionadas a las páginas web y al Registro Nacional de Base de Datos, comentándoles o socializándoles posibles oportunidades de mejora que tenemos dentro de la organización para dar cumplimiento a a estas obligaciones. Andrea Torres, cuando el titular envía información para actualizar, pero no se pide que se elimine, también se debe registrar, pues directamente la actualización de los datos personales es el ejercicio de un derecho y por tanto pues se debe reportar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Lucía, las reclamaciones de los clientes deben ser por escrito, cómo se maneja una reclamación verbal y esta se reportaría, pues si es una reclamación verbal, pues de todas maneras se debe reportar. No obstante, nosotros siempre les recomendamos a nuestros clientes que es mejor que todas estas peticiones relacionadas
relacionadas a protección de datos personales, pues nos dejen una trazabilidad. Si nosotros tenemos dentro de la organización un IBR que nos permita grabar las llamadas, pues sería una forma de nosotros poder tener la trazabilidad, pero siempre es recomendable de pronto, si es algún cliente que va a hacer cambios de representantes legal o de la persona de contacto dentro de la organización, pues sí es bueno dejar la trazabilidad. Dice, si no hicimos el registro nacional de las bases de datos en el primer semestre, ¿puedo hacerlo ahora o debo esperar el próximo año? Pues si no cumplieron con esta obligación, pues digamos, ya estaría ahí la alerta de que no se cumplió con esta obligación, pero de todas maneras yo les recomendaría que lo hicieran dentro de los primeros 10 días hábiles como un cambio sustancial para mitigar riesgos de pronto de una posible orden administrativa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y tener en cuenta para el cumplimiento de esta obligación el próximo año. Mm, Dice Lina, creo que esta pregunta ya la contestamos. Toda actualización de datos que se recibe, aunque no sea por medio de un reclamo, se debe reportar como reclamo. Depende, digamos, si es directamente una actualización de datos personales, pues sí se debe tener en cuenta. Y si se recibió a través de los canales habilitados de protección de datos personales, pues sí los debemos reportar ahorita en el mes de agosto, si lo recibimos esta reclamación dentro de los primeros 10 dentro del primer semestre de este año. ¿Qué entidades están obligadas a reportar? Pues entidades o sociedades comerciales y entidades sin ánimo de lucro que tengan más de 100.000 VTs en el valor total de sus activos, actualmente corresponde a 4.900 millones de pesos, o entidades de naturaleza pública. Nos pueden mostrar cómo registrarlo en la plataforma. Ya ahí ustedes registran pues accediendo con el usuario y contraseña en las inscripciones del registro y ahí pues reportan las novedades, si están en cero radican o si ya pues hacen la clasificación dependiendo la cantidad de reclamaciones que puedan tener. Cada año se debe actualizar las bases de datos que ya están registradas. María Alejandra, sí señora, se deben actualizar las bases de datos cada año entre el 2 de enero y el 31 de marzo de cada año, que se actualiza cantidad de titulares de las bases de datos encargados del tratamiento de los datos personales, que aquí yo he encontrado muchas falencias en varias organizaciones que normalmente consideran que el encargado es, digamos, María Alejandra del área de talento humano, que sería directamente la encargada de esa información. No, el encargado del tratamiento de los datos personales es ese proveedor externo a la organización que accede a nuestras bases de datos. Por ejemplo, en el caso de las bases de datos del área de talento humano, pues esos posibles encargados del tratamiento de la información, pues sería, digamos, el software de nómina electrónica o la empresa que nos ayuda dentro de los exámenes ocupacionales de la organización. No obstante, por eso es oportuno que nosotros realicemos un buen levantamiento de información para identificar todas las bases de datos que podríamos tener. Em, ¿Cómo saber si estás registrado en el RNBD? Andrea, como ya te mencioné, digamos, durante la sesión, el RNBD, si ustedes digitan en Google RNBD Consulta Pública, ellos ahí te abre inmediatamente esta información y tú puedes acceder a través de la razón social o el número de NIT. Yo les recomiendo que es más certero, pues acceder con el número de NIT, digitan un código CAPTCHA y ahí les aparece la información si ya están registrados en la SIC o si de pronto no han cumplido con esta obligación, pues les aparece una alerta de no hay información sobre la organización. Eh, Monto de los, Edgar Pedraza nos pregunta, ¿monto de los activos se toman a qué fecha? Pues al año inmediatamente anterior. Es decir, si nosotros dentro de los estados financieros del año pasado reportamos más de 4.900 millones de pesos, pues estaríamos obligados a cumplir con esta obligación del reporte de novedades. Héctor Julián, si no me he registrado en el RNBD, lo puedo hacer ahora y realizar el reporte de base de datos, aunque haya sido obligado tiempo atrás, pero la compañía en su tiempo no se dio cuenta, pues sería una forma para mitigar riesgos de una posible sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo pueden hacer. Adicionalmente, que en el caso de que nosotros identifiquemos una nueva base de datos, la norma establece que contamos con un plazo de 2 meses para llevar a cabo este registro nacional o este registro de esta nueva base de datos. Esta sería una opción, Héctor, digamos, para mitigar riesgos, pero pues el incumplimiento ya se dio directamente, pues porque debíamos cumplir dentro del primer trimestre del año.
Creo que no existen más preguntas hasta el momento. Muchísimas gracias pues a todos por la asistencia a este webinar. Nosotros les vamos a compartir todas las memorias pues para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan revisar. Asimismo pues síganos en todas nuestras redes sociales y si en algún momento pues tienen inquietudes de cómo deben cumplir con estas obligaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no duden en contactarse con Protec Data Colombia, que es una firma de abogados expertos en todo el manejo y tratamiento de la información personal. Llevamos 9 años en el mercado asesorando compañías de diferentes sectores económicos en el manejo y tratamiento de la información. Entonces, pues cualquier duda o inquietud, estamos ahí muy pendientes para colaborarles. Que estén muy bien, que tengan buen día.